Hola a todos y bienvenidos a este video de rnnclics.com. El día de hoy vamos a llevar a cabo, vamos a aprender a descifrar una pregunta en NCLEX a través de nuestra plataforma de RNNCLICS. En nuestra plataforma van a encontrar siempre, pueden acceder a un acceso gratuito de la competencia diaria. Vamos a empezar hoy, vamos a hacer, a descubrir la respuesta y a ver cómo es la estructura de nuestra pregunta, con la estructura de nuestra pregunta, cómo las respuestas podrían llegar a ser las correctas. Entonces, lo primero cuando empezamos a leer una pregunta es que si no tenemos aún un vocabulario y una terminología muy amplia, lo traduzcamos. Normalmente cuando estamos aprendiendo inglés nos dicen que no traduzcamos literal las cosas porque es mejor como desarrollar ese tipo de pensamiento. En este caso sí es necesario debido a que estamos tratando de entender una pregunta y que no manejamos al 100% el idioma. Entonces, la idea es coger la pregunta y empezar a leerla, como lo voy a hacer en este caso. Empecemos acá y dice, la enfermera educadora está hablando, ¿cierto? Con un grupo de estudiantes en cuanto a la anorexia nerviosa. Entonces, esto es lo que siempre tiene al inicio una pregunta en NCLEX, ¿listo? Esta parte es como el contexto que nos va a llevar a qué nos están preguntando. ¿Qué nos están diciendo? En este caso, somos una enfermera educando. Acá ya tenemos un primer contexto. Y lo segundo es que tenemos un grupo de estudiantes y que vamos a hablar sobre anorexia nerviosa. Ahora sí viene nuestra pregunta. Nuestra pregunta nos dice, ¿cuál afirmación por el estudiante indica que entendió la condición? Entonces, sabemos que la condición de la que nos están hablando es la anorexia nerviosa y vamos a buscar dentro de estas respuestas cuál entra a ser la definición para la anorexia nerviosa. Primero, impulsividad y perfección son que está altamente asociado con la anorexia nerviosa. B, el cliente con anorexia nerviosa muestra un comportamiento de purgas y atrancones. C, el cliente con anorexia nerviosa tiene pobres condiciones dentales. Y D, el cliente con anorexia nerviosa tiene esofagitis, erosiones esofagales, y úlceras. Entonces acá siempre nuestra pregunta cuando es de única respuesta va a tener 4 opciones de elección. En este caso, pues estas son nuestras opciones y empezamos a usar estrategias y conocimientos para eliminar estas opciones que no son correctas. Empecemos de abajo hacia arriba y dice que el cliente con anorexia nerviosa tiene esofagitis, erosiones esofagales y úlceras. La anorexia nerviosa, ¿cierto? Es una condición, es un trastorno de la alimentación que va a ser característico porque principalmente llevan una dieta restrictiva. Sí tiene comportamientos de purgas, sí tiene comportamientos donde el paciente o donde la paciente entra a usar laxantes, donde entra a usar diuréticos, ¿cierto? O también donde puede llegar a tener atracones para generar purgas como el vómito, pero no es la condición más característica de esta enfermedad. La anorexia nerviosa se va a caracterizar porque hay una disminución en el consumo calórico. Entonces, cuando nos hablan, ¿cierto? Esta respuesta y nos dice que hay esofagitis, ¿cierto? Erosiones esofagales y úlceras, lo que está sugiriendo es que el paciente constantemente está vomitando. En este caso, lo descartamos esta última porque lo que quieren decir esas úlceras y esas erosiones esofagales y esa esofagitis precisamente es que el paciente vomita constantemente y es lo que encontramos en la bulimia, diferente a la anorexia nerviosa. Bien, ya descartamos una, nos quedan 3 opciones. El cliente con anorexia nerviosa tiene pobres condiciones dentales. Las pobres condiciones dentales tampoco son características de la anorexia nerviosa. ¿Por qué no son características? Porque las pobres condiciones dentales entran a ser una condición que viene como muy atada a cuando el paciente viene vomitando constantemente. ¿Por qué? Porque pues es constantemente los dientes
están en contacto con el ácido gástrico, lo que genera pobres condiciones dentales. ¿En qué lo podríamos encontrar? Igual como veíamos ahorita, en la bulimia. Entonces, no es una condición de anorexia nerviosa. El cliente con anorexia nerviosa muestra comportamientos de purga y atracones. Purgas y atracones son característicos, como les expliqué ahorita, de los comportamientos en bulimia nerviosa. ¿Listo? Entonces, la bulimia, en este caso, no va porque nos están hablando de anorexia. Así que nos queda una última opción que nos dice que impulsividad y perfeccionismo son como son características que están asociadas precisamente con la anorexia nerviosa. Suelen ser personas dentro de sus características comportamentales que tienen perfeccionismo, porque lo demuestran nada más en su imagen corporal. Siempre quieren verse perfectas en cuanto al peso, en cuanto a su imagen corporal y son impulsivos. Estos son comportamientos de una persona con anorexia nerviosa. Y el NCLEX nos va a llevar a comparar mucho entre los trastornos de la conducta alimentaria. En este caso nos va a llevar a comparar la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. Acá está claro que, como les dije, la anorexia nerviosa es una condición que tiene comportamientos como el perfeccionismo, pero también va a tener un índice de masa corporal muy bajo comparado con la bulimia. En la bulimia, como las personas consumen constantemente comida para hacer estos comportamientos de purga, lo que genera es que no haya un déficit calórico y por lo tanto no haya un índice de masa corporal bajo. Casi siempre tienen un índice de masa corporal normal y muchas veces hasta llegan a ser sobrepeso por toda la comida que empiezan a consumir, tratando pues de eliminarla a través de los atracones. Entonces les recomiendo mucho en cuanto a los trastornos de la conducta alimentaria, coger estas dos y compararlas porque se los van a preguntar muchísimo. En este caso, entonces, nos quedamos con la respuesta A, la impulsividad y el perfeccionismo como condiciones de esta enfermedad. Bien, ahora vamos con la siguiente pregunta por acá y nos dice que, ¿cuál de las siguientes, un momentico, les pongo aquí el lapicito. Listo. ¿Cuál de los siguientes defectos cardíacos congénitos se clasifican porque causan un incremento del flujo pulmonar? En cuanto al flujo pulmonar, esta pregunta hace parte de niño, específicamente del sistema cardiovascular. Nos dice transposición de grandes arterias, estenosis pulmonar, tetralogía de Fallot y defecto septal atrial. En este caso es muy importante que conozcamos un poco, ¿cierto?, de la anatomía y de la fisiología cardíaca, porque es un defecto congénito. Entonces hablamos de nuestras dos aurículas y de nuestros dos ventrículos, y en este caso nos hablan de un defecto septal atrial. Para eso debemos saber que un defecto septal atrial se caracteriza porque hay una comunicación en los atrios, ¿cierto? Tetralogía de Fallot, como lo dice su nombre, son 4 defectos tetra, ¿cierto? El primero que vamos a tener es una comunicación ventricular, el segundo que vamos a tener es una hiperplasia del ventrículo derecho, el tercero que vamos a tener es un acabalgamiento de la aorta y el cuarto una estenosis de la pulmonar. Lo otro que nos dice aquí es una estenosis pulmonar, ¿cierto? Que precisamente pues va a ser de esta arteria pulmonar que sale de nuestro ventrículo derecho, como se estenosa, ¿listo? O transposición de los grandes vasos. Cuando hablamos de transposición de los grandes vasos, hablamos, ¿cierto?, que estos dos grandes vasos, que serían la aorta y la pulmonar, están intercambiados. Ya sabiendo esto, podríamos entrar a saber o a detectar cuál es el defecto que nos va a causar ese aumento en el flujo pulmonar. Vamos a ver que precisamente los que me aumentan el flujo pulmonar es todo lo que se me empieza a generar como un aumento, un pooling de sangre en esta cavidad, porque va a llevar toda la sangre, ¿cierto?, hacia los pulmones.
En este caso, uno de los defectos es el defecto septal atrial. Entonces, ¿por qué nos puede generar esto? Recordemos que en nuestro corazón izquierdo las presiones están aumentadas, ¿cierto? Eso que genera que por gravedad todo se me acumule en la parte derecha. Nuestra sangre se nos acumula, que genera que este circuito derecho, ¿cierto? Todo el tiempo esté llevando sangre por la pulmonar hacia los pulmones, generando de esta manera, pues que se nos aumente, ¿cierto? Y se nos congestione, generándonos un incremento en el flujo pulmonar. Entonces, esta pregunta, digamos que no es una pregunta que podamos usar mucha estrategia. Vamos a ver que podríamos utilizar en muchas preguntas de estrategia. Esta no, esta es una pregunta literalmente de conocimientos y de conceptos. Bien. Ahora vamos con nuestra siguiente pregunta. En este caso, veamos que acá nos está hablando de cuál es la prioridad, el tratamiento prioritario durante una resucitación emergente en la fase de una lesión por quemadura mayor. ¿Listo? Entonces ya nos hablan de prioridad. Cuando nos hablan de prioridad, inmediatamente piensen en estrategias. Aquí sí podemos utilizar las estrategias. Bien, entonces, ¿cuál es el tratamiento prioritario durante la fase emergente de resucitación en una lesión por quemadura mayor? De abajo hacia arriba. Iniciar resucitación de fluidos endovenosos, la D. C. Administrar un reemplazo de nutrición parenteral. La B. Proveer referencias o referir al paciente a cuidado de la herida. Y la A. Colaborar con una terapia física ocupacional para prevenir contracturas. La estrategia más básica que ustedes van a conocer es el ABC, ¿cierto? El ABC donde A es vía aérea, B, breathing, de respiración y C, de circulación. Lo que yo hago acá es entrar a mirar antes del ABC algo que se llama la pirámide de Maslow. Es otra estrategia. La pirámide de Maslow me dice que primero tenemos que priorizar, ¿cierto? Lo fisiológico. Entonces, acá ya sabemos que nos vamos hacia lo fisiológico en una quemadura mayor. Ahora, saquémosle a esto el ABC. ¿Hay algo que me salve la vía aérea? No, ¿cierto? Entonces, no puedo priorizar por vía aérea. ¿Hay algo de acá que me salve la parte de la respiración? No, entonces no puedo priorizar la respiración. ¿Hay algo de acá que me salve la circulación? Sí, los fluidos endovenosos. Entonces, sin ni siquiera hacer como una estrategia de eliminación, podemos ver que con esta estrategia de una ya sé que me voy hacia la circulación. ¿Por qué me voy hacia la circulación, cierto? Porque pues hace parte de ese ABC, que es algo vital para el paciente. Y además de eso, pues sabemos que debido a esta lesión por quemadura mayor, el paciente va a tener mucho riesgo de choque hipovolémico debido a que hay unos intercambios de fluidos masivos. Entonces, en este caso, lo que necesitamos y la meta prioritaria en el paciente es generar una resucitación de fluidos endovenosos para mantener la circulación del paciente. Hay algo que quiero aclararles acá y es que cuando hablamos de prioridad, ¿sí? No hablamos de que todas las opciones de la respuesta pueden ser posibles. Todas, absolutamente todas. Pero que hay una que si no hago en el momento, me pone en riesgo la vida del paciente. En este caso, me pone en riesgo que si no le resucito los fluidos endovenosos, el paciente tiene riesgo de hacer un shock hipovolémico. ¿Listo? Administrar nutrición parenteral, de pronto lo vamos a necesitar, por eso no puedo decir que no tiene nada que ver con este paciente. Lo vamos a tener que referir también a cuidado de heridas, ¿cierto? Tenemos que también hacer una logística interdisciplinaria para prevenir estas contracturas, pero lo principal y lo que le salva la vida a mi paciente en este caso
es precisamente los fluidos endovenosos por el riesgo de choque hipovolémico. Bien, vamos con la siguiente pregunta y nos dice que la enfermera está proveyendo educación a un cliente adulto mayor que fue diagnosticado con dolor crónico y tiene prescritos analgésicos opiáceos. Entonces, ya nos está diciendo que quién es la persona, la enfermera, ¿cierto? Y que qué está haciendo, está educando a quién, a un adulto mayor, ¿sobre qué? Sobre los analgésicos opiáceos. Este es mi contexto, ya tengo el contexto. Siempre a mí me funciona imaginarme literalmente en la consulta, ahí sentada con el adulto mayor, ¿cierto? Y educando. Ahora, ¿qué quiere la NCLEX saber de mí? Que cuál instrucción debo proveer al cliente. Y acá me van a dar las 4 instrucciones de educación. Empecemos de abajo hacia arriba y es D. Beba al menos 8 vasos de 8 onzas de agua diarias para evitar la constipación. C. Asegúrese de que al menos coma 6 comidas por día para evitar pérdida de peso mientras está tomando el medicamento. B. Usted debe tomar receptores de H2, antagonistas de los receptores H2, para tratar esta sensación de quemazón asociada. Y A, es importante incrementar su ingesta de fibra para disminuir el riesgo de diarrea. Entonces, si yo veo el contexto y veo la educación que se le está dando a este paciente, esta educación me está hablando de efectos secundarios de los opiáceos. Hablemos de un efecto secundario principal y es la constipación, ¿cierto? Sabemos que pues a largo plazo, ¿cierto? Por el uso constante de opiáceos nos lleva a que el paciente esté estreñido. Por eso una opción importante sería esta, que beba al menos 8 vasos de agua, porque precisamente el paciente se va a constipar por el uso del medicamento. Entonces ya sabemos que esta sí es una opción posible. Que coma 6 comidas porque, para evitar perder peso. La pérdida de peso no es un efecto secundario asociado con los opiáceos, o sea, la descarto. Esta pregunta para mí ya es descartable precisamente porque no es un efecto secundario. Que tome receptores de los antagonistas porque puede generar sensación de quemazón en la parte en la parte gástrica. Tampoco es un efecto secundario. Y que incremente la fibra para disminuir el riesgo de diarrea. La diarrea no es un efecto secundario. Hablamos precisamente de todo lo contrario, que es la constipación. Entonces acá en esta pregunta es clave que pues entrar a determinar cuál es el contexto y qué quiere preguntarme en esta afirmación, ¿cierto? En este caso quería preguntarme sobre efectos secundarios específicamente de analgésicos opiáceos. Bien. Vámonos con la siguiente. Dice que la enfermera está valorando, entonces ya tenemos la persona, ¿cierto? ¿Y qué está haciendo? Valorando a un cliente con qué? Con una incisión quirúrgica sobre signos de infección. Ahora vamos con la pregunta. ¿Cuál hallazgo por la enfermera debe ser interpretada como un hallazgo normal del sitio quirúrgico? Normal. Ojo con esto. Y es algo que nos pasa a muchos. Leemos y nos mecanizamos tanto con estas preguntas que a veces empezamos a leer muy rápido y las preguntas del NCLEX tienen preguntas positivas y preguntas negativas. A veces nos preguntan de hallazgos positivos que puedo encontrar en mi paciente y muchas veces también nos preguntan sobre hallazgos negativos. Entonces, casi siempre, pues como sabemos que nos están preguntando los problemas del paciente, nos vamos a los hallazgos negativos y es un error. Por eso les pido y les aconsejo que lean muy detenidamente qué les están preguntando. En este caso nos están preguntando un hallazgo normal, un hallazgo positivo. Entonces, D, que la piel esté sensible y caliente. C, que haya un drenaje purulento. B, que haya un drenaje seroso. Y A, que la piel esté enrojecida
que sí, que esté enrojecida y fuerte, pesadita. Entonces, estamos averiguando sobre signos de infección y qué hallazgo es normal, o sea, qué hallazgo de estos no son un signo de infección. Que esté caliente la piel, y sensible es el primer signo de infección, ¿cierto? Porque se empieza a colocar caliente y rojita. Que el drenaje esté purulento, signo de infección. La descarto porque esto no es normal. Que el drenaje sea ceroso. Esto sí es un hallazgo que casi siempre esperamos con una herida quirúrgica. ¿Por qué lo esperamos? Precisamente pues porque este drenaje ceroso es un hallazgo que se da porque es una fase de la sanación y de la curación de una herida. Esta es la opción correcta. Y ya sabemos pues que la otra puede que no sea, y si la leemos, y es que la piel está enrojecida, les hablé ahorita, ¿cierto? De lo primero que podemos, del primer signo que podemos ver en la infección, y es que se ponga roja y caliente. Entonces, estas, así, con este tipo pues de estrategias de eliminación, de conocimientos y de conceptos, es que podemos entrar a eliminar respuestas, perdón, y hacerlo un poquito más fácil. Vamos con nuestra próxima pregunta y nos dice que la enfermera, de nuevo nosotros somos la persona que va a llevar a cabo la acción, identifica un patrón no tranquilizante en una tira de monitoreo fetal. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es considerado no tranquilizante? Entonces, acá que necesitamos saber un poquito maternidad, ¿cierto? Y en cuanto a la monitoría fetal. Recordemos que en la monitoría fetal vamos a tener dos patrones que revisar. Una son las contracciones, otras va a ser la frecuencia cardíaca fetal. Y que dentro de esto voy a encontrar hallazgos que me tranquilizan, cómo responde la frecuencia cardíaca del bebé a la actividad uterina. Y también voy a tener patrones que no me tranquilizan, que me está diciendo que hay algo que está mal con este bebé. Entonces, empecemos con la última, presencia de las aceleraciones. Las aceleraciones es algo que es completamente normal. Que esta frecuencia cardíaca fetal tenga subiditas y luego caiga y subiditas y luego caiga, es normal. Puede ser precisa hasta por los movimientos del bebé. Entonces ya sabemos que la presencia de las desaceleraciones es un patrón tranquilizante. Eso quiere decir que lo descarto porque esto me tranquiliza. Vamos con la siguiente. Presencia de desaceleraciones tardías. Una desaceleración tardía que es que venga la contracción y que la frecuencia cardíaca fetal inmediatamente después de la contracción caiga y regrese a su línea base después de la contracción. Esto es un patrón de frecuencia, perdón, esto es un patrón en cuanto a la frecuencia cardíaca fetal no tranquilizante. ¿Por qué? Porque nos está queriendo decir que hay un signo de insuficiencia placentaria. La insuficiencia placentaria, ¿por qué se puede dar en una mamá? Se puede dar por un aumento en la oxitocina que me lleve a una taquicistolia. La taquicistolia, acuérdense que hablamos de más de 5 contracciones en 10 minutos, ¿sí? Esto puede ser una de las causas. Otra de las causas que me esté disminuyendo esta oxigenación placentaria es que la paciente esté haciendo un síndrome cavo-aórtico, ¿cierto? Que es precisamente que por el peso del bebé sobre la barriguita de la mamá me presiona la cava y la aorta, generando pues una hipotensión en el paciente. Estas son las causas de las desaceleraciones tardías. Y esto precisamente no es un patrón tranquilizante. ¿Listo? Entonces ya sabemos aquí que este hallazgo esta puede ser nuestra respuesta. Incremento de la variabilidad de mínimo a moderado. Súper bueno, porque ¿qué esperamos? Siempre tener variabilidad moderada.
Eso quiere decir que estaba mínima y que de repente empezó a tener variabilidad moderada. Esta variabilidad es buena cuando es moderada porque nos muestra que tenemos un estado fetal óptimo, una oxigenación óptima, entonces está súper bien. Y que la frecuencia cardíaca fetal esté en 140 latidos por minuto con una variabilidad moderada. Nos está dando 2. 140 latidos por minuto está bien, ¿cierto? Y variabilidad moderada está bien. Entonces, lo único que nos entra a preocupar acá son estas desaceleraciones tardías que se está dando por esa insuficiencia placentaria. ¿Listo? Entonces, por aquí vamos a seleccionar presencia de desaceleraciones tardías. Muy bien. Vamos con la siguiente. Un cliente, ¿cierto? Que va a hacer un intercambio de Phenelsin con escitalopram. ¿Cuál es la instrucción correcta que la enfermera provee? Mi táctica en cuanto a la parte de farmacología, que a muchos nos cuesta mucho, la verdad, pues si hablamos de los temas que yo sentía en mi NCLEX, que más me iba a costar era la farmacología, mi truco fue aprenderme los grupos y los efectos secundarios de los grupos. En este caso ya sé que, y si yo identifico qué tipo de medicamentos son, ya sé hacia dónde puedo llevar la pregunta. Sin leer las respuestas, entro a clasificar rápido. Esto pues lo estamos haciendo un poquito lento, pues con la cuestión de que ustedes entiendan, de que se haga ese análisis y ese juicio clínico, pero esto entra a ser como mucho más rápido generar este juicio. Entonces yo ya sé que el Phenelsin es un antidepresivo. ¿De qué clase? Un IMAO, un inhibidor de la enzima de la enzima monamina. Y el escitalopram es un antidepresivo también, ¿cierto? Inhibidor de la recaptación de la serotonina. Esto ya lo sé. Sabiendo esto, me dice que voy a cambiar de Phenelsin a escitalopram. Voy a hacer ese intercambio. 2 antidepresivos, el Phenelsin mucho más fuerte, el escitalopram un poco con menos efectos secundarios. Entonces, debe ser o sea, esto lo que nos dice es que el paciente seguramente le está mejorando su depresión. Ahora nos dice las opciones. Instrucción. Una pregunta de educación. Disminuya la dosis de Phenelsin completamente y espere 2 semanas antes de empezar el escitalopram. Evite consumir comidas altas en tiramina cuando usted inicie el escitalopram. Descontinúe el Phenelsin en la noche y empiece el escitalopram mañana en la mañana. Espere experimentar una diarrea leve o fiebre cuando usted para de tomar Phenelsin. Entonces, vámonos con esta. Disminuye la dosis. Empecemos de arriba hacia abajo, explicando de arriba hacia abajo. Espere una diarrea leve o fiebre cuando usted pare el Phenelsin. No, esto no es un efecto secundario de disminuir el Phenelsin. No hace parte de sus efectos para nada, ¿cierto? Entonces lo descarto. Descontinúe el Phenelsin en la noche y empiece el escitalopram, que hemos aprendido de estos 2 medicamentos, que los IMAOs, ¿cierto? Junto a los inhibidores de la recaptación de la serotonina, tienen una acción potente que me pueden llevar a algo que se llama el síndrome serotoninérgico. Si se mezclan los IMAOs con los inhibidores de la recaptación de la serotonina, el paciente me va a llevar un síndrome serotoninérgico. Este síndrome serotoninérgico es un síndrome que es bien, que amenaza la vida del paciente. Por lo tanto, para yo cambiar de un IMAO a un inhibidor de la recaptación de la serotonina, debo al menos esperar 2 semanas. 2 semanas, ¿por qué? Mientras debo parar el IMAO y esperar 2 semanas. ¿Por qué? Mientras se elimina todo el medicamento y ya puede tomar el escitalopram y no va a tener riesgo de síndrome serotoninérgico. Entonces, si en este caso el paciente parara el Phenelsin en la noche
y en la mañana empezara el escitalopram, es un riesgo para que el paciente inicie un síndrome serotoninérgico descartada. No es una instrucción que yo le debo dar al paciente. Ahora, la opción C, evite consumir comidas altas en tiramina cuando empiece el escitalopram. El escitalopram y la tiramina no actúan, mientras que la tiramina con los imaos sí actúan, ¿cierto? En este caso lo descarto porque la unión de la tiramina y el escitalopram no va a generar nada. Las comidas altas en tiramina, recordemos, chocolates, bebidas añejadas, cerveza, vino, también todas las comidas añejas como los quesos añejos, también pues la parte de los embutidos, ¿sí? Estos, junto a los imaos, tienen la potencialidad de generar un estatus hipertensivo cuando se mezclan. Por eso cuando el paciente toma imaos debe dejar comidas altas en tiramina. Nada que ver con el citalopram. Así que miremos esta. Disminuya totalmente su dosis de Phenelsin y espere 2 semanas. Se los expliqué ahorita. Se deben esperar 2 semanas para eliminar el IMAO y para que el paciente, al eliminar el IMAO, no me corra riesgo de generar un síndrome serotoninérgico por la unión del IMAO con el inhibidor de la recaptación de la serotonina. Listo. Hasta aquí vamos súper bien. Vamos con nuestra octava pregunta y nos dice acá. La enfermera está cuidando a un cliente que se sospecha que tiene una fístula traqueoesofágica, con una atresia esofágica. La enfermera es muy probable que observe cuál de los siguientes. A, ahogamiento y cianosis durante la alimentación. B, abdomen cóncavo. C, disminución de los sonidos pulmonares. O D, vómito en proyectil después de la alimentación. Entonces, esto se trata de hacer un recorrido rápido de la patología. Si yo no conozco la patología, trato de sacarla con el nombre, ¿cierto? Nada más atresia, ya sé que es la falta de completar pues un órgano, en este caso la atresia esofágica, es que no se desarrolla completamente el esófago, ¿cierto? Y se forma una bolsita y además de esto tiene una fístula traqueoesofágica. Una fístula sabemos que es la unión, ¿cierto? La invaginación de dos cavidades, en este caso tráqueo, de la tráquea, con esófago. Es decir, que se están comunicando la tráquea y el esófago. Mucho riesgo, precisamente porque lo que consuma el paciente de comida tiene riesgo de irse a dónde? A la tráquea y subsecuentemente a nuestros pulmoncitos. En este caso, entonces, empecemos. Vómito proyectil después de la alimentación. Seguramente sí puede haber vómito, pero no viene con tanta fuerza para generar un vómito en proyectil. Recordemos que el vómito en proyectil es una característica de la estenosis pilórica. Entonces, lo descarto. Disminución de los sonidos pulmonares. En este caso, no generaría una disminución de los sonidos pulmonares. De hecho, pues podríamos ver algo como crepitante, ¿cierto? Porque empezamos a ver como fluidos dentro de los pulmones. Esta disminución de los sonidos pulmonares se lo podríamos dejar más a una neumonía. Un abdomen cóncavo. En este caso, el abdomen cóncavo casi siempre y es una característica de la hernia hiatal, ¿sí? Y en este caso, pues no va a generar esta característica en el paciente. No va a generar este abdomen cóncavo, porque pues lo que lo genera es una hernia diafragmática. Más bien, dentro de lo que podríamos ver en esta atresia esofágica es un abdomen distendido por todo el aire que le está entrando. ¿Listo? Y ahogamiento y cianosis durante la alimentación, sí, por esta comunicación que vamos a tener aquí con el paciente, en el paciente, por esa fístula que va a tener el paciente. Listo. Vamos con nuestra novena pregunta y dice que la enfermera está recolectando datos de un niño que tiene una glomerulonefritis aguda. ¿Cuál hallazgo la enfermera sospecha? La enfermera espera, perdón, espera. Disminución de la tensión arterial, orina amarilla y pálida, edema periorbital o un incremento de la orina.
Entonces, empecemos. Disminución de la presión arterial. Si conocemos la glomerulonefritis, sabemos que dentro de las características que va a desarrollar esta enfermedad es un aumento de la tensión arterial, ¿cierto? En este caso, la disminución no es una característica. Orina pálida. La orina pálida amarilla no es una característica de la glomerulonefritis. ¿Qué pasaría en la orina con la glomerulonefritis? Que podríamos ver que el paciente llegue a ser una oliguria. ¿Listo? Edema periorbital. Edema periorbital. Característica de la glomerulonefritis. ¿Por qué es una característica este edema periorbital? Esta inflamación precisamente a través de los ojos. Ocurre debido a que como pues tenemos alterado, ¿cierto? En este caso el glomérulo, va a haber una alteración en cuanto a que el funcionamiento del riñón. Y esta alteración en el funcionamiento del riñón nos va a llevar a que haya una retención de fluidos. Entonces, por lo mismo es que el paciente va a estar en oliguria, porque hay una retención de fluidos, porque este riñón no nos está funcionando y todo se empieza a quedar dentro del paciente generando edema periorbital. O sea que esta es una gran opción. Y un aumento en la orina. Definitivamente lo que les decía, lo que puedo encontrar antes de un aumento en la orina es una oliguria. Recordemos que lo poco que va a orinar el paciente con la glomerulonefritis va a ser hematúrico, ¿listo? Y que la característica principal de esta enfermedad es la hematuria, el edema y el aumento en la tensión arterial por el daño renal y por la alteración del riñón que no empieza a funcionar con normalidad. Entonces nos quedamos con edema periorbital. Bien. Y vamos con nuestra última pregunta y dice que cuando estamos prescribiendo litio, otro medicamento de salud mental, definitivamente si hay algo que ame el NCLEX son las preguntas de medicamentos de salud mental. En farmacología lo que más sale de farmacología son medicamentos de salud mental, medicamentos cardíacos, cálculo de dosis. Esos son los preferidos del NCLEX. ¿Cuál valor de laboratorio es esencial para que la enfermera monitorice para prevenir toxicidad? Debemos saber en este caso, esto es puro contenido, saber qué tipo de medicamento es el litio, es un estabilizador del estado del ánimo, en qué patologías lo uso, en trastorno obsesivo pulmonar, ¿cierto? Y entrar a mirar, trastorno bipolar, trastorno bipolar. Y dentro de este trastorno bipolar, ¿cierto? Pues lo que hace este litio es estabilizar el estado del paciente en cuanto a su ánimo. Ahora, que es importante que siempre sepamos de los medicamentos los efectos secundarios. Un efecto secundario del litio es que su rango terapéutico es muy pequeñito, entonces muy fácil el paciente hace toxicidades. ¿Y cómo hace toxicidades? Con la acumulación del medicamento. Entonces, junto a qué podríamos generar que nuestro paciente se intoxique? Miremos. Si lo mezclo con hemoglobina, ilógico, si hay una alteración en el sodio, si hay una alteración en el potasio o si hay una alteración en la troponina. Resulta y pasa que una característica para que el paciente se intoxique por litio es cuando hay una hiponatremia. Entonces, un riesgo y el principal riesgo es que si el litio está disminuido, vamos a ver que al tener el litio disminuido, el sodio disminuido, el paciente empieza a retener litio. Y al retener litio, lo que va a generar es un riesgo de toxicidad. La toxicidad por litio también es una condición que me pone en riesgo la vida del paciente. En este caso, el sodio. Tal cual, en este caso quiero contarles, tal cual nos pasa con el potasio y la digoxina. Si está disminuido el potasio y el paciente tiene digoxina, tiene un riesgo de toxicidad por digoxina. Y así finalizamos nuestra competencia diaria. Son 10 preguntitas, ¿cierto?
Acá vamos a finalizar, listo. Son 10 preguntitas que podemos hacer en un tiempo, listo. En este caso, acá ya nos deja ver los resultados, les deja revisar las respuestas, les deja ver qué opciones son correctas, la explicación de la opción correcta y por qué las otras son incorrectas, ¿sí? Con cada una les va a dejar esto y es precisamente lo que veníamos explicando. Entonces, esto es este es el éxito del examen, no solamente hacer preguntas, sino entrar a revisar los rationals que me están diciendo que por qué sí, que por qué no, en cada una de las preguntas. En este caso, pues tuvimos nuestras respuestas correctas. Esto pues motiva muchísimo. Inicialmente podríamos ver un poquito de dificultad, pero con el tiempo vamos a ver que mientras más nos familiarizamos con el examen y con la terminología, se nos hace un poco más fácil.